cerrar esto. Y vamos a compartir la pantalla. Ya, a ver, lo que ustedes tienen que haber visto en la clase del día lunes es cuál es la idea de una interpolación polinómica. Se supone que uno tiene un conjunto de nodos, x sub 0 y sub 0, x sub 1 y sub 1, hasta x sub n y sub n, que en el fondo no es otra cosa más que un montón de puntitos. Es verdad que no tengo el video activo, voy a activar el video porque empiezo a explicar cosas con las manos. Y es como ridículo que explique cosas con la mano y nadie me ve. Entonces, ustedes tienen un conjunto de puntitos, entonces la idea es encontrar una función que satisfaga que pasa, un polinomio que pase por cada uno de los nodos, por cada uno de los puntitos, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto tiene en este conjunto de puntos exactamente el mismo comportamiento de una función extraña que nosotros no conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, vamos a encontrar un polinomio interpolador. Cuando hablamos de interpolador, nos referimos es que a partir de ese polinomio, por ejemplo, si tengo x sub 0 hasta x sub n, nosotros podríamos, entre comillas, adivinar o aproximar más o menos cuál es el valor de la función, esa función desconocida, en alguno de los puntos que están entre el x sub 0 y el x sub n. Nosotros no podremos extrapolar, o sea, si tengo entre x sub 0 y x sub n, solamente podemos calcular de manera aproximada el comportamiento de una cierta función en ese intervalo. Fuera de él no podemos decir absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Eso es como la definición de lo que es un polinomio interpolador, que ustedes ya lo tienen. Perdón que haber visto la clase pasada. Bla, 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 bla. Mi conexión es inestable, eso significa que a lo mejor estoy hablando lento. Y este es el polinomio interpolador de Lagrange, que vieron con el profe el lunes, con el otro profe el lunes, y nosotros vamos a ver el polinomio interpolador de Newton. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De acá abajo. Ya. A ver. Vamos a ver la forma de Newton del polinomio interpolante, el polinomio interpolador. Entonces, como les decía recién, si tenemos n más 1 puntos de la forma x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, hasta x sub n, y sub n, con x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, números todos distintos, y sub k es lo mismo que f evaluado en x sub k. O sea, lo que estamos diciendo es que hay una función desconocida tal que al x sub 0 lo manda al y sub 0, al x sub 1 lo manda al y sub 1, al x sub n lo manda al y sub n. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es buscar un polinomio que cumpla, que haga lo mismo. O sea, p sub n de x, que va a tener una estructura similar a esta, ¿de acuerdo? Y que cumpla que p sub n, este polinomio que nosotros tenemos que encontrar, evaluado en x sub 0, vaya a parar al y sub 0. Este p sub n, evaluado en x sub 1, vaya a parar al y sub 1, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo determinamos estos coeficientes. Entonces, para poder determinar cuáles son los coeficientes específicos del polinomio interpolador de Newton, primero vamos a definir un concepto previo, que son algo que se llama las diferencias divididas. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos n más 1 puntos, como les dije recién, x sub 0, f evaluado en x sub 0, x sub 1, f evaluado en x sub n, hasta x sub n, f evaluado en x sub n, con x sub 0 hasta x sub n, puntitos distintos, donde x sub 0 es menor que x sub 1, x sub 1 es menor que x sub 2, etc. La diferencia dividida de orden 0 de la función respecto a un cierto x sub k cualquiera, este x sub k es uno de los puntos, o el x sub 0, o es el x sub 1, el x sub 2, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia dividida de orden 0 se va a denotar de esta manera, corresponde a f de ese corchete cuadrado de x sub k, o sea, f de x sub k. Esta representación no es f evaluado en algo, ojo con esto, esta es la representación que denota la diferencia dividida de orden 0. Se denota por f, un corchete cuadrado de x sub k. Y esto, por definición, va a ser igual a la función evaluado en x sub k. Ustedes me dicen, profe, ¿pero cómo hacemos eso si no conocemos la función?
no importa, porque se supone que usted no conoce la función de manera explícita, pero usted sabe lo que le hace la función a cualquier x sub k. O sea, sabe que al x sub 0 lo manda al y sub 0. Por lo tanto, si este fuera x sub 0, f de x sub 0 va a ser el y sub 0 que va a aparecer acá. Estos nodos son nodos dados. O sea, ustedes conocen el x sub 0, el y sub 0, el x sub 1, y sub 1, etc. Son valores conocidos, son valores que se entregan en el enunciado del problema. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, la diferencia dividida de orden 0 simplemente se representa de esta manera y corresponde a f evaluado en x sub k. Así que con respecto al polinomio interpolante se tiene, bueno, no importa eso. Ya. Después, la diferencia dividida de orden 1 de f con respecto a x sub k y x sub k más 1, o sea, lo que estamos diciendo, la diferencia dividida de orden 1 se representa de esta manera. Ahora es un corchete cuadrado, pero donde aparecen dos elementos, que son x sub k y x sub k más 1. Fíjense que esta diferencia dividida va a ser igual a un cociente, donde en el denominador primero tienen que poner, voy a agrandar un poco la pantalla, ahí, donde en el denominador tienen que poner el que está más adelante, el extremo superior, x sub k más 1, y le restan el anterior, x sub k más 1 menos x sub k. Y en la parte superior tiene la diferencia dividida de este, que es f corchete cuadrado de x sub k más 1, menos la diferencia dividida del otro, del anterior. ¿Se fijan? Esto que está acá representa la diferencia dividida de orden 1 respecto de x sub k y x sub k más 1. ¿Ya? Bien. Entonces, después, la diferencia dividida de orden 2 de la función f con respecto a x sub k y x sub k más 1 y x sub k más 2, fíjense, diferencia dividida de orden 2 va a tener tres elementos, x sub k, x sub k más 1 y x sub k más 2. La de orden 1 tiene dos elementos, ¿se fijan? Dos elementos, ¿ya? Entonces, la diferencia dividida de orden 2 va a tener tres elementos, o sea, uno más, y va a ser igual la diferencia dividida de orden 2 de x sub k más 1, x sub k. ¿Qué hay que hacer? Hay que primero, en el denominador, siempre ponen el extremo superior y le restan el extremo inferior, ¿de acuerdo? O sea, sería x sub k más 1 menos el x sub k, ¿ok? Y después, en el numerador, va a ser la diferencia dividida de los dos últimos, o sea, tienen que tomar este, con el último, este con este, menos la diferencia dividida entre este y el otro. ¿Se fijan? Va a ser f de estos dos, que son los últimos, menos f de los dos anteriores. ¿De acuerdo? Y esto partido, como les dije al comienzo, por la diferencia entre x sub k más 1 y el x sub k. ¿Ya? Entonces, en general, vamos a tener que, a ver, déjenme achicar un poquito el espacio, vamos a tener lo siguiente, que simplemente cada vez que uno tenga que sacar una diferencia dividida de i, diferencia dividida de orden i de f con respecto a x sub k más 1, fíjense que aquí, si decimos que la diferencia dividida es de orden i, respecto de cuántos números vamos a tener aquí, i más 1, ¿se fijan? Va a ser el x sub k más 1, x sub k más 2, etcétera, etcétera, hasta x sub i más 1, k sub i más 1, x sub k más i, repito, va a estar el x sub k más 1, el x sub k más 2, puntitos, puntitos, hasta el x sub k más i, ¿de acuerdo? O sea, aquí va a haber uno más. Si es diferencia dividida de orden 3, aquí sería respecto de x sub k más 1, x sub k más 2 y x sub k más 3, ¿de acuerdo? Serían 4 elementos. Si es de orden 3, siempre hay uno más. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que para encontrar las diferencias divididas de un orden n, hay que conocer las diferencias divididas del orden anterior. Entonces, si tenemos que encontrar la diferencia dividida de orden i, de x sub k más 1 hasta x sub k más i, lo que hay que hacer
es tomar, en el denominador siempre se toma el extremo superior menos el extremo inferior. ¿De acuerdo? Eso siempre es igual. ¿Ok? Entonces, considerando eso, y en el numerador hay que tomar la diferencia dividida de este hasta el final, ¿se fijan? Esto hasta el final, menos la diferencia dividida desde el primero hasta el penúltimo. Hasta el penúltimo. O sea, primero se toma la diferencia dividida del segundo hasta el último, menos la diferencia dividida del primero hasta el penúltimo. ¿Ok? ¿Para qué sirven estos objetos que son diferencias divididas? Porque los coeficientes que acompañan, a ver, los coeficientes que son los valores numéricos, miren acá, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí arriba. Ah, se me perdió el peso N. Acá. Este polinomio es el polinomio interpolador que estamos buscando. Entonces, para encontrarlo, fíjese que es b sub 0 más b sub 1 por x menos x sub 0 más b sub 2 por x menos x 0, etcétera, etcétera. Necesitamos saber cuánto vale ese número. Cuánto vale b sub 0, cuánto vale el b sub 1, cuánto vale b sub 2, etcétera, hasta el b sub n. Por lo tanto, estos numeritos, estos coeficientes los tenemos que encontrar. Y lo que nos dice la fórmula es que la forma de encontrarlo es el siguiente. El b sub 0 es f evaluado en x sub 0. Bueno, acá abajo están en función de... El b sub 0 es la diferencia dividida de f evaluado en x sub 0. El b sub 1, fíjense, es la diferencia dividida de f evaluado en x sub 0, x sub 1. Ese es el b sub 1. Y eso es lo que ustedes tienen que rescatar y tenerlo claro. ¿Qué pasará con el b sub 2? ¿Cuál sería el b sub 2? Va a ser la diferencia dividida de x0, x1, x2. ¿Se fijan? Y lo obtienen usando la fórmula. Y esto que está acá es la fórmula general, para que encuentren cualquier diferencia dividida de orden i. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, aquí simplemente reemplazan los coeficientes. Entonces vamos a atacar un problema específico. Aquí hay una observación importante. A ver, en el polinomio interpolador de Newton hay dos formas distintas de escribir el polinomio interpolador. Una manera es la fórmula de diferencia dividida progresiva interpolante de Newton, o forma progresiva de Newton del polinomio interpolante, que es la que está escrita en esta fórmula, que ustedes la tienen que tener, y se usan los cálculos numéricos cuando se interpola en un punto X que está más cercano al X sub 0. Ya, miren. A ver, veamos esto en la pizarra. Ahí. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá un punto x sub 0, y sub 0. No, aquí tengamos un punto, aquí hay varios nodos más, x sub 0, x sub 1, por ahí hay otro punto, x sub 1, y sub 1, etcétera, 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 y está aquí el x sub n. Supongamos que el x sub n sea este puntito que está acá, que es x sub n, y sub n. ¿Ya? Y aquí hay varios puntos más en el camino entre medio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que encontremos un interpolador, un polinomio interpolador, en este caso Newton, que pase por estos puntos. ¿De acuerdo? Que cumple con esta gracia, bueno, hay que pase por los otros, etc. ¿Ya? Pero sucede que hay una función, una extraña función que nosotros no conocemos, que pasa también por estos nodos. ¿De acuerdo? Supongan ustedes que uno quiera calcular cuánto es esa función misteriosa. Le voy a poner numeritos acá mejor. Supongamos que este sea el 1, el 2 y este sea el 100. ¿Ya? Va a ser el 1, i sub 0, el 2, i sub 1, etc. Y el 100, i sub n. Entonces, insisto, esto es como modelar, buscar una función que es mucho más amigable, que en este caso es un polinomio,
que se comporta de manera similar a cómo se comporta una función misteriosa que no conocemos, ¿de acuerdo? Ni vamos a conocer tampoco, porque no es el objetivo conocer esa función, ¿de acuerdo? Sino que más bien encontrar un polinomio que tiene el mismo comportamiento que esa función en un conjunto de nodos. Entonces, supongan ustedes que nosotros tengamos lo que le hace la función al número 1, al número 2, al número 7 y al número 100. Supongamos que en este caso sean solamente estos nodos. Lo que le hace a este lo manda acá, y lo que le hace a este lo manda acá. Ya, entonces, y esta es la gráfica del polinomio, no de la función. La función podría hacer cosas bien extrañas así en este espacio. Entonces, y supongan que yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué? Me interesa que me diga de manera aproximada qué es lo que le hace la función al punto 1.3. F evaluada en 1.3. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál de los dos polinomios, cuál de las dos fórmulas del polinomio interpolante utilizo? Utilizo la fórmula progresiva, que es la que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el punto 1,3, que es el punto que uno quiere encontrar, qué es lo que le hace ese punto al 1,3 de manera aproximada, está más cercana al x sub 0. Entonces usamos la fórmula de Newton progresiva. Ahora, hay otra forma del polinomio de Newton, que es esta que aparece acá, que se llama regresiva, ¿de acuerdo? Cuando se utiliza esta otra fórmula, que es regresiva, se utiliza cuando el polinomio que uno quiere, porque uno quiere encontrar un número acá. Entonces, en este caso particular, en la primera pregunta, uno dice, ya, 1.3 está acá, esto sería más o menos este numerito. Ahí dependiendo de los números, va a dar un valor. Ese número correspondería a ese número. Entonces, aproximadamente, nosotros podríamos decir que la función que desconocemos en el punto 1.3 vale aproximadamente tanto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular f en 7.2, por ejemplo. El 7.2 está más cercano al x sub n. Por lo tanto, en ese escenario ocupamos la fórmula del polinomio de Newton regresiva. ¿Okay? Ese es el criterio. Y alguien podría decir, profe, pero si yo creo justito a la mitad, ¿sí? ¿Cuánto es en 50? Bueno, me quedo mi escala como el foro en realidad, pero más o menos. 50 puede ocupar arbitrariamente cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la idea de por qué existen dos polinomios interpoladores de Newton. ¿Ya? Ahora, si no se les dice para qué lo van a utilizar, pueden calcular indistintamente cualquiera de los dos, porque son equivalentes. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, esta es una fórmula, la fórmula progresiva. Insisto, cuando ustedes necesitan este polinomio para poder evaluarlo en un puntito, en un cierto x que esté más cercano al x sub 0, y esta es la regresiva que ustedes van a utilizar cuando quieren calcular el comportamiento de la función desconocida en un valor de x que está más cercano al x sub n. ¿Se fijan? ¿Ya? Eso es. Y ahí sale la explicación de lo que les acabo de decir recién. Vamos a ir a un ejercicio específico. A ver, hay una tabla, que es esta tabla que aparece acá, que es la tabla de diferencias divididas, por ejemplo, y que es la tabla que ustedes van a tener que fabricar cuando hagamos ejercicios de este estilo. Entonces, primero, dependiendo, se les va a entregar, ustedes van a saber los valores exactos de n puntos, o sea, perdón, n más 1 puntos, van a tener n más 1 punto, porque van a tener x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, hasta x sub n, y sub n, o sea, van a tener n más 1 valores, n más 1 puntos, ¿de acuerdo? Conocidos. Después ponen acá al lado, entonces por eso acaba desde 0 hasta el n, ¿de acuerdo? Yo digo que hay n más 1, porque son los primeros n, más cuando el 0, que sería el punto adicional.
Y el x sub k, bueno, van a tener el x sub 0, x sub 1, x sub... Estos numeritos son conocidos, son dados. Y lo primero que tienen que hacer es encontrar todas las diferencias divididas de orden 0. O sea, f de x sub k igual a tanto, y encuentran la primera, la segunda, etcétera, etcétera. Después, todas las diferencias divididas de orden 1. ¿Cuáles eran las de orden 1? F de x sub k más 1. Fíjense que aquí estamos en el x sub 0. Vamos a tener fx0, y aquí tendríamos fx0, x1. ¿Se fijan? Después fx1, x2, fx2, x3, puntitos, puntitos, puntitos. ¿Ya? Hasta la última, que sería esta que está acá, f de xn, xn. Aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque no podemos tener diferencia dividida de orden 1 acá para el x sub n, porque aquí se terminó. ¿Se fijan? Llegó hasta la última, que fxn menos 1, xn. Esta debería ser f de xn, xn más 1, pero el punto es que el x sub n más 1 es un punto que no se conoce, porque obviamente no se nos ha entregado, se nos entregaron hasta el x sub n nomás, digamos, de información, ¿ok? Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Ya, y después, acá las diferencias divididas de orden 2, etcétera, etcétera, ¿ya? Hasta el último, diferencias divididas de orden n. Entonces, va a ser de x sub 0 hasta x sub n, o sea, la última diferencia dividida que se calcula es la que considera todos los nodos que se entregan, de x0 hasta x sub n, ¿de acuerdo? Y fíjense que la primera columna les da el b sub 0, el b sub 1, el b sub 2, etcétera, etcétera, hasta el último coeficiente b sub n. O sea, si estamos calculando este que está acá, aquí va a aparecer el b sub 0, este va a ser el b sub 1, este es el b sub 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que son valores exactos, son números. ¿Ya? Bien, bien, bien. Ya. Y ahora vamos a hacer un ejemplillo. Esta parte no está dentro del programa, hablar de los errores. No sé si hablaremos en el futuro de los errores, pero no aparece en el apunte, así que los vamos a saltar. Vamos a hacer un ejercicio. Ya. Yo quiero ahora que ustedes trabajen, saquen sus calculadoras, a pesar de que aquí está resuelto, pero esto es como, yo necesito que hagan como una especie de trabajo grupal, aunque estén solitos, y anoten el problema, y lo hagan y comparemos con los resultados, de forma tal de que si algún resultado no aparece, que podamos chequear por qué no aparece, ¿de acuerdo? Entonces, el enunciado es el siguiente. Ojo con esto, que antes de las 4 de la tarde no vamos a comenzar con la... Yo sé que ustedes están súper ansiosos por saber su nota de la prueba, pero tengo que pasar la materia que me corresponde hoy día, ¿de acuerdo? Por eso que tenemos 2 bloques, así que tenemos de sobre el segundo bloque para ver el tema de la prueba, ¿ya? Así que aguántense la ansiedad. En general las notas estuvieron buenas, ¿ya? O sea, no súper ultra buenas, pero sí, comparativamente... estuvieron buenas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer, que les voy a pedir que ustedes hagan. Entonces, dado los siguientes nodos, el x sub 0 es 2, el y sub 0 es 0.5103757. Tienen que trabajar con todos los números, con todas las cifras, con todos los dígitos que se les entregan. El x sub 1 es 2.2. El y sub 1, que es f del 2.2, es 0.5207843, ¿de acuerdo? Este es el x sub 2, este es el y sub 2, que es igual a f evaluado en 2.4. F evaluado en 2.6 correspondería a ver, x0, x1, x2, x3, y este sería el y sub 3. Y este que está acá sería el x sub 4, y este es el y sub 4, que es lo mismo que f evaluado en 2.8. Dada la siguiente tabla, queremos aproximar f en 2.1. Acuérdense que no conocemos la f, solamente conocemos el comportamiento de lo que le hace, o sea, qué es lo que le hace la f a estos nodos, a estos puntitos, ¿ya? Si queremos encontrar f evaluado en 2.1, ¿cuál usaríamos? ¿La progresiva o la regresiva? Fíjense que el 2.1 está más cerca del x sub 0, por lo tanto, automáticamente decimos a la progresiva. ¿Y cuál es la fórmula progresiva? Está por acá arriba.
esta que está acá. ¿Se fijan? Cuando está más cercano del x sub 0, usamos esta porque esta tiene más peso en esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, este es el polinomio que vamos a encontrar, que van a encontrar ustedes. ¿Ok? Ya, entonces, quiero que me hagan esta tabla de diferencias divididas y después de eso muestren de manera precisa, reemplacen los coeficientes acá, van a reemplazar un número acá, otro número acá, esto lo dejan sin desarrollar, no tienen que hacer las multiplicaciones de las cosas, sino el número por x menos el x sub 0, x menos x sub 1. Fíjense que el x sub 0 y el x sub 1 son los valores dados, y también conocen lo que le hace f a cada uno de el x0, el x sub 1, el x sub 2, ¿de acuerdo? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está, acá. ¿De acuerdo? A ver. Ay, bueno, les estoy mostrando la solución, pero la idea es que lo trabajen ustedes para que corroboren lo otro. ¿Está claro lo que les voy a pedir que hagan ahora, chicos? Estimados. ¿Se entendió? Renovar grabación. Ya, entonces, en donde habíamos quedado en pendiente era que les pedí que, dada esta tabla, donde se les da el x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, x sub 2, x sub 2, etc., ustedes primero hicieran la tabla de las diferencias divididas. ¿Para qué? Para poder utilizarlas después, encontrar el polinomio interpolador de Newton, y después de eso, específicamente, poder evaluar de manera aproximada cuánto era la función desconocida evaluada en el 2.1. ¿De acuerdo? Entonces en eso estábamos. ¿Ok? Entonces, esta tabla es la tabla de las diferencias divididas, y después de eso, por ejemplo, si uno usa, a ver, si ustedes se fijan, acá ustedes tienen x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Ustedes podrían usar un polinomio interpolador del grado n que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes encuentran el p sub 1 de x, acá se escribe el grado del polinomio. El p sub 1 de x va a ser un polinomio interpolador de grado 1, donde en el fondo lo único que van a utilizar de la información que se les entrega es el x sub 0 y el x sub 1. Y por supuesto el y sub 0 y el y sub 1. Y los otros valores no los van a considerar, ¿de acuerdo? ¿Por qué podrían hacer eso? ¿Por qué? Porque el objetivo del trabajo que están haciendo es aproximar, ver de manera aproximada lo que le hace la función desconocida al valor 2.1. Y como el 2.1 está entre 2.0 y 2.2, no hay ningún problema, podrían ocupar solamente estos dos nodos, ¿ya? Entonces, si encuentran primero el polinomio interpolador de grado 1 de x, que corresponde a esta fórmula, les va a dar esta expresión, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren saber cuánto vale de manera aproximada la función evaluada en 2.1, toman este polinomio que se comporta de manera similar a la función en el punto x sub 0 y x sub 1, lo evalúan en el 2.1, es decir, en vez de la x reemplazan por el 2.1 y les va a dar este número que está acá, que es 0.5155800. O sea, con este polinomio de Newton de grado 1, ustedes podrían decir que f evaluado en el 2.1 es más o menos este numerito que está acá, ¿ok? También ustedes podrían decir, no, yo voy a usar más elementos, porque mientras más nodos utilicen en el polinomio, van a reducir el error del cálculo, de la aproximación. Entonces tomaron el x sub 0, el x sub 1 y el x sub 2. Y encuentran el p sub 2 de x, que tiene esta fórmula que está acá, haciendo los reemplazos correspondientes, van a quedar este valor que aparece acá. Y esto sería aproximadamente la misma función, evaluada en 2.1, pero usando un polinomio de grado 2. ¿Ya? Y así, en el fondo, hasta el polinomio de grado mayor que pueden encontrar es p sub 4 de x, ¿de acuerdo? Que corresponde a, fíjense, que en el fondo en el p sub 4 de x ocupan el x sub 0, el x sub 1, el x sub 2, el x sub 3 y el x sub 4. No podrían encontrar un polinomio de grado 5. ¿Por qué? Porque necesitarían tener más nodos, tendrían que tener hasta x sub 5 y no está entregado en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, el que más se acerca el que tiene mejor aproximación es el polinomio de grado mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso sería el 0.5182938. Por lo tanto, si tienen ustedes 5 nodos,
les conviene usarlos todos y encontrar el polinomio interpolador de Newton, porque eso les va a dar una aproximación más cercana al valor real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Y acá hay otro ejemplo donde encuentran el polinomio interpolador regresivo, que yo les sugiero que después ustedes lo estudien, y eso es todo lo que corresponde a la clase de hoy día, ¿ya? Eso sería todo. Me voy a despedir, pues voy a cerrar la ventana porque entra mucho solcito. Me voy a despedir de la grabación, ¿ok? Eso sería lo programado para hoy día. Déjenme cerrar la cortina, que hay un sol que no me permite ver nada. Ya. ¿Se entendió, estimados? Me van a decir que sí, con tal de que las pruebas rápido, me imagino. ¿Cierto? Ya. Ya, entonces, van a hacer lo siguiente. Ah, mire, estoy grabando.